El tercer templo, una empresa controversial y riesgosa. Parte 2. Hechos resaltantes del segundo templo, profecía de Shimon y purificación del templo. Fue en el segundo templo que tuvo lugar extraordinarios sucesos que marcaron la vida de la nación judía. Fue allí precisamente en esta segunda casa que tuvo lugar el extraordinario suceso cuando el glorioso Espíritu Eterno movió a aquel sencillo y humilde adorador ya anciano. Cuando era presentado al Señor el Eterno, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. El testimonio de las sagradas escrituras declara: movido por el Espíritu Santo, Shimon fue al templo, y cuando los padres entraban con el niño Jesús a cumplir lo que requería la ley, Shimon lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Espíritu Santo que moraba en él le había dado revelación que no moriría sin ver antes al ungido del Señor, Hamashiach o el Mesías. Shimon poseía el don del espíritu de profecía que el Espíritu Santo le había otorgado, e hizo esta declaración profética: este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, para crear mucha oposición y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones, mientras que a ti una espada traspasará tu corazón. Para el momento de la dedicación de Jesús en el templo y la palabra profética de Shimon con respecto a ese niño, la profecía dada por el profeta Haggai o Ageo, enviado del Señor, por mandato del Señor, no solo era desafiante, sino comprometida. Y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede anularse. Y a través del profeta Jeremías se nos advierte claramente: el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor lo envió. El profeta Haggai o Ageo, el enviado del Señor, por mandato del Señor, hacía ya más de 500 años que se había dado esta profecía desafiante, porque así dice el Señor Todopoderoso: de aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme, haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso, y daré paz en este lugar, dice el Señor Todopoderoso.
Entonces, si el profeta Haggai o Ageo era un profeta que el Señor lo envió, la profecía debió haberse cumplido para el segundo templo. Los dirigentes religiosos judíos habían enseñado al pueblo que en el templo en Jerusalén se les impartirían las lecciones cómo adorar a Dios. Allí, durante la Pascua, se congregaban grandes multitudes que venían de todas partes, tanto de las regiones cercanas hasta aún de países lejanos. Por eso los atrios del templo se llenaban de gente de todos los estratos sociales, desde los más cultos y refinados hasta los de más escasos niveles de educación y refinamiento. En esas ocasiones eran frecuentes los debates acerca de la venida de Mashiach o el Mesías, que había adquirido un lugar de prominencia en el pensamiento nacional debido al ministerio del profeta Juan el Bautista. La esperanza de la grandeza nacional surgía como tema de conversación con animoso entusiasmo. En el templo, en varias oportunidades, el gran maestro de Galilea se esmeró en dar sus lecciones de vida, explicando las profecías e invitando al pueblo a estudiar detenidamente las Sagradas Escrituras. Primera purificación del templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Hizo un azote de cuerdas y los echó a todos del templo y a las ovejas y a los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas dijo: quiten esto de aquí y no hagan un mercado de la casa de mi padre. Las dependencias del templo de Dios debieran haberse considerado sagradas, pero los sacerdotes y gobernantes, que eran llamados a ser los representantes de Dios ante la nación, se habían no solo dejado arrastrar por el deseo de obtener ganancias, sino que por arreglo suyo el atrio había sido transformado en un mercado. El pecado de la profanación del templo recaía en gran medida a los sacerdotes. El profeta de Galilea hizo una mirada escrutadora al ver el sagrado recinto convertido en un lugar de transacciones especulativas, un vulgar lugar profano, una vasta lonja. El culto espiritual casi estaba extinto, ya que se estaba perdiendo el significado que apuntaban al gran sacrificio que se daría por la humanidad. El verdadero sentido de toda la liturgia y el ritual de la religión judía, que se centraba en la espera del Mesías.
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ante semejante manifestación de autoridad divina, absolutamente nadie pudo detenerlo, nadie se atrevió a resistirle, ni siquiera a detenerse a recoger las monedas u otra cosa. Todos huyeron, los sacerdotes, los oficiales o soldados del templo no pudieron contener la estampida. Los especuladores, así como los negociantes del ganado, junto con sus ovejas y bueyes. Un ambiente de pánico se había apoderado de la multitud, que percibió un celo y una severidad nunca visto en el profeta Jesús de Nazaret. En la purificación del templo se dejó entrever la misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva tanto para la nación judía como para todo el mundo. Dominados por el terror, los sacerdotes y príncipes de Israel habían huido del atrio del templo. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenaba que se fuesen era hijo de un carpintero, un pobre Galileo, sin jerarquía ni poder terrenales. ¿Por qué no le resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona de tan humilde apariencia externa? ¿No es este el hijo del carpintero de Joseph? ¿No conocemos a su madre, Miriam, y a sus hermanos? Pero allí estaba la presencia de el que había de venir. Cuando la unción divina fulguró a través de la humanidad de Jesús, la gente no solo vio la indignación en su rostro, quedaron convencidos del significado de sus palabras, sintieron como si estuviesen delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Por un momento quedaron convencidos de que ese que estaba allí era el profeta, el Mesías. Muchos creyeron que era el Mesías, el Espíritu Santo, que da testimonio de la verdad, les recordó vívidamente las declaraciones de los profetas antiguos acerca del Mesías. Muchos siglos antes se había profetizado por los profetas antiguos, así como en los Salmos: porque me consumió el celo de tu casa. El celo por tu casa me consume. Los insultos de los que te vituperan caen sobre mí. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.